Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión, mi invitado es productor, distribuidor, agente de cine, representante de Benuca Films y es Fernando Montes de Oca. Fernando, bienvenido seas. ¿Cómo estás, Elías? Muy bien, por acá todo bien. Qué gusto No, no, verte. el gusto es mío. Y bueno, esta conversación surge a partir precisamente de otra que tuvimos o que tuve con Jaime Rosales, donde hablábamos, entre otras cosas, de la cuestión de distribución. Todo en función y a partir del lanzamiento o la apertura más bien de esta nueva Cineteca Nacional de las Artes, que generó pues mucha controversia alrededor, controversia que me parece lógica y que me parece sensata de que se tiene que debatir, y sobre cómo hay voces fuera de la Ciudad de México, específicamente en aquellas ciudades que exigen y que piden un mejor trato en materia de distribución de películas, ¿no? Palabras más, palabras menos. Bueno, Jaime dio su opinión, igual hay muchas personas que siguen dando su opinión, y tú alzaste la mano y dijiste, a ver, yo también quiero hablar porque hay que hablar desde el sector que es la distribución. Y pues vamos a Claro. empezar por ahí, mi estimado Fernando, y la primera pregunta con relación a este tema es, comenzamos por el tema de la pandemia, o sea, si realmente qué cambió para ustedes los distribuidores, a qué adversidades se van a encontrar ahora en torno a todo lo que tenían antes de la pandemia. ¿Qué es lo que se modificó y cómo está haciendo este camino para ustedes en este momento? Pues fíjate que yo creo que para todos los distribuidores independientes, y con distribuidor independiente me refiero a aquellos que no somos un estudio, pues, o una distribuidora gigantesca como Videocine o como, ya sabes, Corazón Films o Cinépolis Distribución, que son empresas que tienen como muchísimo más recursos para hacer sus estrenos, que tienen títulos muchísimo más grandes o más comerciales, por llamarlo así. Los independientes nos manejamos más bien con cine de autor, con películas más pequeñas, y más pequeñas me refiero no en términos peyorativos, sino al alcance, ¿no? Al tipo de proyectos que distribuimos y que manejamos. Y obviamente, post pandemia, de por sí el mercado del cine independiente y de la distribución independiente era complicado, porque siempre lo ha sido. Vivimos como que en un mercado, México como mercado de cine, de consumo de cine, que sí hay muchísima prioridad, por ejemplo, al cine hollywoodense, o a las películas mexicanas, pero de un alcance mucho más comercial, ¿no? Como comedias, como un cine que es mucho más masivo. Y siempre los que distribuíamos cine independiente, fuera mexicano o fuera internacional, nos topábamos siempre con este tema que lo has oído en redes sociales mil veces de la creación de audiencias, porque a veces no encontramos el mercado correcto o es complicado encontrar el mercado correcto para nuestras películas, ¿no? Es muy natural pensar que una cineteca en todo el país, ¿no? Todas las cinetecas o el circuito de arte de Cinemex, Cinépolis, etcétera, son como nuestro eh, foco donde tenemos que buscar a nuestro público, pero siempre es retador encontrarlo tal cual, porque el cine independiente es muy vasto en el tipo de temas y géneros que usa, ¿no? Para contar sus historias. Entonces, si de por sí era complicado previo a la pandemia, después de la pandemia, por todos los cambios y ajustes que hubo con temas de que las películas eran más accesibles en plataformas, que el tiempo de estreno entre cine y plataforma se hizo súper pequeño. Antes había un tema de que lo más corto que podía hacer eran como 90 días, y eso de verdad en películas muy grandes, ¿no? Pero a veces podían pasar 8 meses, 10 meses y la película apenas llegaba a una plataforma. Obviamente con la pandemia, de repente las películas estaban disponibles casi, casi que un mes después. Y todo esto, obviamente, quieras o no, hizo que el público también empezara a ver la inmediatez de una plataforma y muchas películas decidían mejor esperarse a que estuvieran en la plataforma que ir al cine. Lo que hizo que muchos de los títulos que como distribuidores independientes manejamos, tanto Benuca Films como muchas otras distribuidoras, de repente ya se han dificultado el encontrar otra vez el mercado que ya tenían, porque mucho de este público ya como que está esperando a que esté en una plataforma, porque ya es como que, Ujú. digamos que la costumbre que se fue haciendo después de 2 años de pandemia, y eso obviamente vino a modificar mucho el ajustar ahora cómo encontrar a esa audiencia, ¿no? Los números de repente que uno se encuentra por ahí es que, aunque estamos alcanzando poco a poco números medio cercanos al prepandemia, la realidad es que siguen estando por debajo un 30, un 40% de lo que era. Y esto a lo mejor hablando de una película de Marvel, o de una película de, no sé, de Disney, ¿no? Obviamente para el cine independiente, mexicano, internacional, a lo mejor
esa diferencia es mucho más grande. Entonces sí vino a cambiar muchísimo el cómo tener que llegar a esos públicos y obviamente a dificultar un poquito el que una película que estrenes llegue al mercado que quieres que llegue, ¿no? O sea, sí ha sido una cuesta para arriba, pues. Y bueno, es que ya de entrada es remar contra corriente. ¿En qué sentido? Bueno, el cine independiente desde toda la vida ha sido muy castigado, ¿no? Ha sido como muy menospreciado, muy ignorado, muy repelido por el hecho de que se cree que es un cine aburrido, ¿no? Lo que hoy día es, el cine es lento, le falta acción, más ahora que estamos bombardeados con un montón de películas, con un montón de contenidos que sobreestimulan la capacidad visual del espectador, ¿no? Estas ediciones rápida, 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 métele mucha música, métele muchos colores y también, o sea, también batallar contra eso es complejo. Si para uno, cuando sugieres o recomiendas o criticas una película, la misma gente dice, no, yo no voy a ver eso, no me quiero imaginar para ustedes como distribuidores y ahora más en cuestión de películas independientes y cine de autor. Sin embargo, hay un público para ello. No es mucho, a lo mejor no es muy amplio, pero hay un público para ello. Por lo menos hablando en lo que es la Ciudad de México, ¿no? Me refiero a esta Ciudad de México. Pero vamos a salirnos precisamente de la Ciudad de México para tratar de entender este fenómeno, que es lo que manifiestan muchas personas de otras entidades, de otros estados. Incluso no de Guadalajara y Monterrey, que también son urbes a las cuales se puede tener acceso con ciertas películas que se ven en la Ciudad de México. Pero hay otras urbes que no. Y yo parto de esto porque es la pregunta que me hago muy a menudo, que es, ¿a quién le hablo y a quién le escribo cuando hablo y escribo de cine? Porque estoy hablando a lo mejor pensando nada más pues en este mundo reducido que es la Ciudad de México, que si bien es muy amplio, al final de cuentas es reducido, pero me está leyendo alguien de Camargo, me está leyendo alguien de Piedras Negras, me está leyendo alguien de Orizaba y dicen, oye, ¿cuándo va a llegar acá? Es una pregunta que nunca podemos responder muchas de las veces porque no tenemos ni la menor idea. Incluso no tenemos tampoco la menor idea si va a llegar a plataformas. Ahora es otra jugada que están haciendo muchas de las distribuidoras, ¿no? O productores, es decir, me voy a saltar el hecho de llegar a una pantalla grande, o así sea un cine pequeño, un cine independiente, para llegar directo a plataforma. Y voy a poner el caso de una película que tú mencionaste en Twitter, que yo estoy de acuerdo con eso, que es el extraño caso del fantasma claustrofóbico. Yo cuando escribí la crítica de la película, lo hice pensando precisamente que iba a llegar a cines. Yo la vi desde el festival. Nunca imaginé o yo no sabía que iba a llegar directo a plataforma. Y se me hace que ahí se pierde algo, ¿no? Porque la película está hecha pensada también para un público que necesita películas, ¿no? Para un público que también va al cine y que está proponiendo o tiene una propuesta distinta al cine infantil juvenil que a mí me tocó, ¿no? En mi década de los 80 o probablemente los 90. Si así es muy difícil, ¿no? Una película que tiene todos los elementos para ser comercial, imagínate ustedes, pero yo veo una de las que ustedes distribuyen en 90 días para 2 de julio, pues no tiene nada para que envidiarle a otras películas que llegan a las salas de cine. Más bien ahí la pregunta es, ¿qué está faltando? O sea, ¿qué está faltando para acercar a esta audiencia o para abrir la conversación de la película hacia la audiencia? Y lo pregunto también desde acá, ¿no? Desde la trinchera periodística y ustedes desde allá también nos digan, a ver, creo que aquí algo no estamos haciendo bien ustedes, no sé, desde no ir a las funciones de prensa, desde ignorar las invitaciones, desde no ver las películas, a lo que también tú crees que estén haciendo mal los distribuidores, o no estén haciendo mal, sino que simplemente digan, no le estamos encontrando aquí la cosa. Y antes de que me respondas, por ejemplo, recientemente en una conferencia de prensa sobre el Tour de Cine francés, alguien de Ujú. medios, no me atrevo a decir que es periodista, alguien de medios, pidió un micrófono para decir que el cine mexicano no tiene calidad, ¿no? Y hasta pidió consejos a la gente de ahí, cómo emular al cine francés para tener calidad. Y bueno, lo pararon en seco de una forma muy diplomática, diciéndole, mi hermano, o sea, primero tienes que aprender a ver todo el cine que se está haciendo en tu país antes de Claro. afirmar eso. Y me quedé pensando en que hay mucha gente que piensa igual, ¿no? Que piensa que todo el cine mexicano son comedias, pero no es así. O sea, las grandes cadenas exhibidoras apuestan precisamente a las comedias porque ellos lo que buscan es taquilla y están en tu derecho de pedir taquilla, de buscar y pedir taquilla. Pero, pero no es todo el cine. Y es aquí donde ahora sí ya te doy la palabra para que respondas a ver qué se está haciendo mal o qué no estamos haciendo bien o qué se está dejando de hacer
para que este cine y este tema se amplíe. Fíjate que es una conversación complicada en el aspecto de que no creo que nadie, ni del lado de una película muy comercial, muy taquillera, ni del lado de nuestra trinchera un poco más independiente, creo que nadie te lo podrá contestar bien a bien, como con mucha seguridad, porque creo que si realmente tuviéramos muy claro qué es lo que está faltando, qué es lo que está sucediendo y cómo podemos combatirlo, ya lo haríamos. Creo que tenemos muchas hipótesis como industria, por ejemplo, independiente, de qué es lo que está pasando y cómo está pasando o qué es lo que nos está faltando. Algo que sí es muy importante, y voy a tomar varios de los temas que mencionaste ahorita en tu introducción a la pregunta, porque creo que son importantes. Primero, por ejemplo, el tema de la centralización, que para mí es bien importante. Sí es un hecho que, para bien o para mal, siempre se enfoca primero el tema en la Ciudad de México, ¿no? Y en segunda instancia Guadalajara y Monterrey, ya luego a ver qué va pasando en los demás. Y ha habido una conversación muy continua en redes sociales, que por ahí, de hecho, incluso el mismo Jaime que comentabas al inicio de la conversación, eh, se volvió un poco polémico uno de sus comentarios, porque decían que no había público para las películas que manejamos nosotros fuera de la Ciudad de México, que por eso no llegaban a otros lugares, ¿no? Y se volvió todo el tema de la polémica de la piratería y todo esto. En mi experiencia como distribuidor independiente, yo te puedo decir que hay una infinidad de público ávido de este tipo de cine en todo el país. No es una cosa que esté totalmente arraigada a la Ciudad de México, Guadalajara, o Monterrey, o a Tijuana. O sea, yo he estrenado películas del perfil que yo estreno de cine independiente, nacional, internacional, desde ciudades un poco más obvias como Jalapa o Puebla, o que obviamente llegarían ahí, pero he tenido películas independientes en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, no sé, en Tehuacán, en Puebla, en Playa del Carmen, o sea, me refiero digo, doy ejemplos que me vienen a la cabeza rápido, pero me refiero a muchas ciudades dentro del país que uno podría decir, pero hay quien las va a ver. Bueno, hay público que las ve. O sea, si tú ves los números de las salas independientes de cine, como Cine Inminente, como Cinema Nahual, como el Underground Cinema, que es un cine que está aquí en Ciudad de México. O sea, muchas de estas salas independientes que están luchando por traer este cine a su público, son números que para los tamaños de estas salas independientes son muy buenos, porque es público que está buscando estas películas. Porque un público de, no sé, Ciudad Fernández, San Luis Potosí, pues sí, a lo mejor sabe que puede ir a su cine más cercano, no sé, ahí están los Magnus Cinema, ¿no? Puede ir a los cine Magnus y buscar una película como Spider-Man, ¿no? Pero también habrá alternativas dentro de algunos cineclubs o cines independientes en ciudades cercanas que estén poniendo películas con 90 días para el 2 de julio y que haya público que las esté yendo a ver. Entonces, esto sí creo yo que se ha vuelto como una miopía de muchas personas que creen que fuera de la Ciudad de México no hay un público para estas películas. Lo hay. El tema es que hay que rascarle. Y nuestra chamba como distribuidor, y no es que yo lo haga bien, hago lo mejor que puedo y siento que aún me falta hacer mucho, pero nuestra chamba es empezar a buscar y seguir rascándole estos cineclubs, cines independientes, salas de arte, y es más, no solo buscar las que ya están, encontrar formas de que nuevas opciones de exhibición existan. En Querétaro, por ejemplo, está la Cineteca Rosalía Solán, pero que está muy limitada en cuanto a exhibición, ¿no? Y luego es muy difícil de repente llegar en un Cinemex o en un Cinépolis con una película independiente. Pero hay alternativas, por ejemplo, que tú mismo tienes que ir generando porque le vas rascando. Y hay, por ejemplo, un teatro que se llama Tercera Llamada en Santiago de Querétaro, que está empezando con esta opción de exhibir cine. Y obviamente están en pañales porque su chamba no es exhibir cine, es hacer teatro, pero se dan cuenta que hay una oportunidad de tener cine independiente, nacional, internacional, y hay un público que lo quiere ver porque se lo han solicitado y ya ha habido conversaciones al respecto. Y claro que uno tiene que también encontrar esas oportunidades y buscarlas para que las películas lleguen a más sedes. Eh, Justamente 90 días para el 2 de julio es una película que hay personas de sedes que yo no había llegado anteriormente, me las han pedido, ¿no? Como Tulum, como hubo un cine, ahorita se me acaba de ir una ciudad también en la península de Yucatán, donde me dijeron, oye, queremos poner esta película, ¿cómo le hacemos, no? En Valladolid, por ejemplo. O sea, sí pero hay que rascarle y es una chamba también de nosotros. También creo yo que, como tú dices, que está faltando, que también estas salas independientes busquen a los distribuidores.
porque es la realidad que hay muchas salas independientes que a lo mejor hacen algún trato con Cineteca, a lo mejor tienen algún trato con alguna distribuidora, pero como que se quedan en eso, como que no van más allá de, oye, pero este cuate de Benuca Film, mira, trajo El secreto del doctor Greenberg, ¿cómo le hago para yo también tenerla, no? Entonces, creo que son esos diferentes esfuerzos que tienen que hacerse de diferentes trincheras, ¿no? Nosotros como distribuidores independientes buscar más pantallas y más cines independientes que estén haciendo esto, ¿no? De su lado, que nos busquen, Es bien fácil comunicarse con un distribuidor, o sea, buscas redes sociales y, oye, Instagram de Benuca Films, así me han contactado muchas sedes, de, oye, somos tal cine en tal lugar, nos gustaría programar tus películas, ¿cómo le hacemos, no? Y creo que son esfuerzos que son súper interesantes para seguirlo haciendo. Y creo que también, como tú comentabas ahorita, y pensando en las diferentes trincheras, también es bien importante que la gente que está de su lado en la crítica, en la prensa, en la difusión, también volteen a ver a las películas independientes. No voy a decir nombres, pero me ha tocado muchísima gente que habla de cine, que le llegan los comunicados de mi gente de RP, porque yo sé que los mandan, y que les llega la información y que simplemente deciden no hablar de esos títulos, ¿no? Y tú de repente les mandas un WhatsApp de, oye, no mencionaste tal en tu cápsula de estrenos de la semana, ¿no? Pues sí, pero es que estrena en Cineteca Nacional y en 3 pantallas, ¿para qué la mencionamos? Y es como de, pues al contrario, no es que no vayas a mencionar la película de 1000 pantallas, pero una película de 1000 pantallas no requiere un impulso mediático más allá de lo que ya están haciendo, porque va a llegar a todo el mundo y todo el mundo la va a ver. Pero a lo mejor mi película de una copia en Cineteca y en Tonalá y en la Casa del Cine y una copia en Sala de Arte de Cinemex, sí le convendría y sí le caería bien un apoyito de un medio un poquito más masivo que dijera, oigan, y aquí se estrena esta película también. Entonces creo que son diferentes esfuerzos que deberían como juntos impulsar a esa parte, ¿no? Tomando un poco, por ejemplo, el tema de lo que comentaba de esta película del fantasma claustrofóbico, que la produce Zula Films, que es una productora pues muy dedicada a hacer como cine independiente padre. También hay que pensar que justamente en la situación post-pandemia, muchas productoras se enfrentan con esta idea de que a veces los números, para que tengan sentido financieramente hablando, también te permiten de repente decir, híjole, es que si una plataforma, Amazon o Netflix, me ofrecen hacer un estreno exclusivo para esta película y ya asumirla como propia para la plataforma, a lo mejor financieramente algo tiene más sentido y cuadra más que sacarla en cines donde va a haber un futuro muy incierto. Porque que la película sea buena o que tenga perfil muy comercial no necesariamente implica que le va a ir bien, porque hay muchas películas que no tienen ciertos niveles de calidad que les va muy bien, ¿no? Y unas muy buenas que terminan como que ahí perdidas en la nada, ¿no? Y entonces también de repente hay ciertas decisiones en las que tienes que decidir, bueno, ¿qué me conviene más? O sea, lanzarme a cines medio incierto el asunto o tener un deal que tenga sentido financieramente hablando y que además me permita llegar a más público. Porque quieras o no, un deal, por ejemplo, con un Netflix, sí te va a permitir llegar a un público mucho más masivo, ¿no? Muchas de las películas que yo manejo, mi prioridad es theatrical, porque mi conversación con los cineastas siempre es, yo la quiero ver en cines, me dicen ellos. Y yo digo, claro, no hay que estrenarla en cines. Pero sí he tenido un par de películas en donde el cineasta me dice, Fer, a mí no me importa estar en cines o no. A mí me importa que lo que suceda sea lo mejor para que yo tenga la recuperación de mi inversión en la película. Y a lo mejor ahí ya no tienes que pensar en theatrical si es que un deal directo a plataforma tiene más sentido financieramente hablando para ellos. Entonces también de repente ya se ha vuelto un tema que antes no era tan platicado, porque antes era común, ¿no? Theatrical, home video, televisión, plataformas combinadas, cuando estaban empezando las plataformas, y ese era tu caminito, ¿no? Muy estructurado y muy de todas. Pero ahora ya hay una combinación de muchos factores, ¿no? Hay muchas películas de movie que están al mismo tiempo en movie y al mismo tiempo en Cineteca Nacional, y la gente las va a ver al theatrical, aunque ya estén en movie, por ejemplo. Pero creo que esas dinámicas de combinación de ventanas a veces son muy convenientes para muchas películas. Entonces creo que también ahí sí yo te diría que caso por caso es analizar
principalmente por el productor, el cineasta, qué es lo que conviene para sus propios objetivos. Y creo que ahí es donde también hay muchas decisiones que se toman basados en esa idea, ¿no? Que también creo que son muy loables. Entonces creo que mucho depende, literalmente irte caso por caso y ver qué es lo que quiere cada productor o cada cineasta con su proyecto y de ahí encontrar el caminito. Creo que por ahí traté de cubrir todos los temas que Sí, sí, planteabas en sí. la... Y otros dos temas, digamos, de dos adversidades que por eso estás aquí, ¿no? Para ilustrarme, para ampliarme desde el lado de la distribución y la producción, que yo veo como adversidades hoy día. Uno es el tema del productor que quiere ver la inversión de su capital retribuida, ¿no? No sé si en un corto, largo o mediano plazo. Y por el otro lado también está la obra, ¿no? La película y este deseo autoral de verse en pantalla grande. ¿Cómo se lidia con eso, Fernando? ¿En qué sentido? En explicarle a un productor, a ver, mira, las cosas se pueden manejar de esta forma, de la otra es, puede llegar a plataforma directamente o puede llegar a pantalla grande, a sabiendas de que el público mexicano masivo, pues está prefiriendo ver otras cosas, ¿no? Ujú. Tú ya sabes que te vas a aventar un round grande en esa cuestión. Y la otra es, pero sí lo podemos hacer, o sea, que le digas, sí se puede hacer, sí lo vamos a hacer, sobre todo porque hay un director que dice, a mí me genera mucha ilusión y entusiasmo que la película se vea en una sala de cine, con lo cual yo estoy de acuerdo porque pues como cinéfilo yo estoy, ya peco de romántico, de una romantización al decir que las películas se tienen que ver en el cine. Claro, si no hay otra opción, pues vela en una pantalla chica, ¿no? No pasa nada. Pero ya cuando tú vas con las salas exhibidoras, con los pequeños cines o con los pequeños círculos de exhibición, ¿cómo? ¿Cómo y a qué te enfrentas para decir, oye, mira, te traigo una película, 90 días para el 2 de julio, o El secreto del doctor Greenberg? Es un gran ejemplo de un buen documental, ¿no? Yo me acuerdo que lo vi primero lo vi en Filmin Latino, yo no sé por qué, y fue creo que hace 2 años, o un poco más, y después, ya que llegó a la Cineteca, lo volví a ir a ver a la Cineteca, porque, pues, Jacobo Greenberg es un personaje que tiene mucho misterio alrededor y tiene un público cautivo ahí que está buscando siempre a ver qué pasa con él. Y creo que es un ejemplo de un buen contenido, un buen documental que puede verse en cine y que posteriormente puede verse en plataformas sin ningún problema. Pero ¿cómo le dices tú a estas exhibidoras, oye, mira, mi película es así, ¿no? Esto recordando la charla que ya pusimos sobre la mesa con Jaime de que él decía, bueno, es que si yo llego y te ofrezco mi producto, tal refresco, pero y no va a vender tantos refrescos o tantas palomitas que la exhibo. ¿Cómo es ese mundo, ese pequeño universo y ese pequeño trato para poder posicionar una película en una sala de exhibición? Y la otra es que te digan por cuánto tiempo, ¿no? Porque el cine mexicano Claro. es muy castigado, ¿no? O sea, el límite eh, en pantalla es muy castigado porque ya sabemos, por esto hablando en cadena comercial, ya sabemos que quién impone la agenda. Pero en el caso del circuito independiente, las películas independientes, ¿cómo es? Mira, ahí depende de cada sala independiente, porque hay muchas salas independientes que ellos te programan por días fijos. Desde el principio te dicen, oye, digo, lo que regularmente yo hago, por ejemplo, es que yo contacto a todos mi red de distribuidores, de exhibidores independientes, perdón, y les digo, oigan, mi siguiente estreno es tal, díganme quién le quiere entrar, porque también yo soy muy consciente de que el que mejor conoce su público y el tipo de proyectos que puede estrenar en sus salas son ellos mismos. Entonces yo sé muy bien que a lo mejor una película de cierto perfil me van a decir, te digo que esta no me funciona a mí, y el programarla lo único que va a hacer es quitarme espacios y además te voy a reportar 10 pesos y no tiene sentido. Entonces soy mucho de comunicación con los exhibidores independientes, si a ti te hace sentido, vamos a programarla y le entramos todos. Si esta película en específico, porque es de terror o porque es con una temática de este tipo, no te funciona por el público que tú ya conoces y no me la vas a tomar, pues, no hard feelings, está bien, o sea, no pasa nada, pero siempre hay una comunicación muy directa con ello. Y muchos cines desde un principio te dicen, yo te voy a dar estas 10 funciones repartidas en un mes, ¿no? Salteadas, por ejemplo, ¿no? Cine Tonalá hace mucho eso. Tonalá te estrena una película y él te asigna fechas que a lo mejor te da 4, 5, 6, 8 funciones en un periodo de tiempo, ¿no? Este,
En los independientes es muy poco común que pase lo que pase en una exhibidora comercial, que tu tiempo de exhibición depende de los números. La verdad es que lo que es muy bonito de las salas independientes es que ellos en este plan de que todos vamos para arriba, porque si yo te apoyo, tú me apoyas y todos ganamos, ellos asignan las funciones que ellos creen por su calendario, por su agenda, por qué otros estrenos tienen. Y si la película le va muy bien o muy mal, ellos me respetan las 6, 8 funciones que ya me habían como comprometido, ¿no? Mm. Obviamente, si le va bien, es probable que me pidan más funciones, ¿no? Pero es muy bonito eso porque siempre hay como un respeto bien padre de yo te propongo estas 10 funciones y las 10 se van a llevar como sea que le vaya a la película. Cineteca Tijuana hace también mucho eso. Ellos me asignan una cantidad de funciones y días y si la película no está funcionando bien, ellos respetan esas funciones y días. Y eso es como muy bonito como distribuidor porque sabes que ahí está la película y que le están dando el tiempo para que también la gente la recomiende y todo, ¿no? También la comunicación con los productores es importante, porque algo que para mí es súper importante como distribuidor es siempre ser muy honesto con el productor y el director que me están dando la confianza de darme su película. Y siempre desde el día uno, incluso antes de firmar un acuerdo de distribución, yo les digo, esta película, como tú me la estás mostrando, yo le veo este perfil y este tipo de estreno. No, no soy de engañar, no soy de aventarme sueños guajiros como para que sí me la den. O sea, yo siempre planteo planes muy realistas porque lo que quiero es que si el director, el productor deciden que Benuca Film la distribuya, yo cumpla lo que yo quedé con ellos, ¿no? Y aunque luego es muy incierto porque puede pasar cosas que no tienes controladas, el ser realista y el proponer planes que son realizables permite que te tengan confianza y decir, va, si es el plan que tú le ves, le veo sentido y tú distribúyela, ¿no? Hay algunos cineastas que me han dicho, no, te digo que tu plan no me gusta, me voy a ir por otro lado y buscan otro distribuidor y hacen un estreno diferente y súper bien, pero algo que para mí es importante y es moralmente, creo, como me guío, es siempre ser súper honesto con el cineasta del perfil que le veo a la película y de lo que puedo hacer con ella para que siempre haya una relación totalmente honesta, ¿no? Creo que por los dos lados eso ha funcionado, con exhibidor con creador. Y haciendo un pequeño, como nada más como epílogo de esta parte de la conversación. Y fíjate que incluso en la parte comercial he tenido muy buenas experiencias. O sea, me ha tocado, por ejemplo, estrenar con circuitos de arte de Cinemex. Y Cinemex respeta las películas y me aguanta y las deja. O sea, como que ha habido, al menos en mi experiencia muy personal con las películas que yo he manejado, es una exhibidora comercial, por ejemplo, que me ha dado mucho apoyo en términos de mantenerme las películas ahí. Y a veces es como un esfuerzo que yo sé que para ellos es complicado porque a lo mejor tienes una sala que podrás llenar con, no Ujú. sé, Spider-Man, pero bueno, ahí la mantienen y por 2 semanitas ahí está la película y creo que eso también habla un poco de que hay exhibidores comerciales que sí entienden que hay un esfuerzo detrás de las películas independientes y que tiene que haber este pequeño esfuerzo para que también encuentren un caminito, incluso con salas comerciales, ¿no? Este, pero bueno, también es que todos saben cómo les va en la feria, entonces, Sí. si has tenido una mala experiencia como distribuidor, obviamente no tendrás esa percepción. No, y es que es muy complejo, o sea, es muy complejo con el tema del cine mexicano, ¿no? O sea, en cuanto a industria en general es muy complejo porque, te digo, hay un sector de la prensa que no lo ve, ¿no? Incluso así te dicen, yo no veo cine mexicano, también es como, ¿por qué te dedicas a esto? Está el otro sector también de mucho público que lo desprecia y muchas veces no genuinamente, ¿no? Sino influenciados por estos comentarios de que es que todos son comedias, es que bla, 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 etcétera, etcétera. Y recientemente aquí pues estuvo Edgar Apanco y hablábamos de cuánto pesa el tema de la taquilla para determinar que el espectador pague o no pague un boleto, ¿no? Entre o no entre a una sala. Y él me decía que últimamente pues más del 50% de la gente llega al cine sin hacerle mucho caso a las recomendaciones mediáticas de, ah, es la más taquillera, sino que dicen, ah, mira, está esta en ahorita a tal hora, esta es la que veo. Y luego de ahí me comentaba también que últimamente ya hay una distancia de la audiencia masiva hacia las comedias,
y tiene más un gusto por el terror, ¿no? Y puso de caso de Huesera y Mal de Ojo. Y le digo, bueno, pero ¿cómo es que esta gente se acerca a las salas, ¿no? O sea, independientemente de que el género tiene muchos fans aquí, decía, aunque no lo creas, el boca a boca, o sea, que alguien salga y diga, vi esta película, ve a verla, vi esta película, ve a verla. O sea, la conversación que se hace entre la propia gente es lo que genera que vayan a la sala. Pero hay un detonante y es el detonante primero tiene que ser los medios o la prensa, ¿no? Y es como que voy a insistir en esa parte, mi estimado Fer, en cómo poner en tema de conversación precisamente este cine mexicano independiente, cómo lograr eh, instalarlo como una alternativa, ¿no? O sea, dentro de toda la cartelera, mira, tienes A, B, C, D, y mira, también tienes E, ¿no? O sea, tómalo como una alternativa también, de que puedes ver y que no va a pasar nada. O sea, esta película no te va a quitar la oportunidad de que veas la que va a estar 2 meses en cartelera. Claro. Dale chance a esta película y date la oportunidad de descubrir cine mexicano, por un lado. Y por el otro lado es, fíjate esta idea de que hay que esperar a que llegue a plataforma para que así la veas, ¿no? Es cómo generar precisamente, te digo, esta atracción, esta conversación de acercarnos al cine mexicano. Eh, Fíjate que algo que yo creo que, es que creo que como decíamos hace rato, creo que son unos esfuerzos combinados bien interesantes. Eh, yo creo que, como decíamos al principio, como que sí hay que atacar todo de diferentes trincheras, porque como que uno solo no puede hacerlo. O sea, siempre he pensado que ayer acabo de ver un capítulo de Bob's Burgers, que no sé si lo ubique, si la gente lo ubique, pero hablaban sobre que es bien difícil que algo suceda si lo quieres hacer tú solo, como si tú solo fueras ahí ya, ¿no? Y al final hacen ahí un show, los personajes del programa. Y ahorita lo tengo muy presente porque me pareció, obviamente, que a veces sentimos que cada quien puede hacer todo desde su lado y decir, ya, yo lo resuelvo y yo puedo y encuentro la forma y todo. Y para mí la comunicación de la industria entre todos es bien importante. Tenemos, por ejemplo, un grupo en WhatsApp de puros distribuidores independientes, donde de repente conversamos y compartimos ciertas cosas y detalles o noticias o cosas que nos llaman la atención, porque siento que esa unión es la que permite que los resultados se den. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer que estas películas lleguen? En el lado de la distribución me ha ayudado mucho, por ejemplo, aparte del boca en boca, que sí es importante, pero que solo funciona si tu película realmente tiene muchos elementos para ese boca en boca, buenos o malos, ¿eh? Ujú. Me ha funcionado mucho, por ejemplo, la prensa. La gente que me ayuda a mí con todo el tema de prensa y relaciones públicas, eh, Clara del Castillo y Beto Cohen, ellos siempre me han echado muchísimo la mano en llegar lo más lejos que se puede, sea una película chiquita, un documental, por ejemplo, distribuye El Silencio del Topo, un documental guatemalteco a principio de año. Complicado, con un tema político, o sea, un proyecto que yo sabía que iba a ser difícil de mover. Pero, por ejemplo, el apoyo y el interés y el cuidado que le dieron Beto y Claudia en temas de encontrar prensa para que hablaran de la película, no fue muy distante, por ejemplo, de ahora que estrené 90 días para el 2 de julio, que tenías a Armando Espitia y a Danae Reynó y a Luis Arrieta, que son nombres mucho más, ¿no? Pero el trabajo de ellos como para que llegaran a ciertos medios no fue muy diferente. O sea, y creo que eso es importante como primer paso, ¿no? Es encontrar que la prensa hable de ellos, que le llegue a la prensa, ¿no? Que si llega un comunicado a los medios, le llegue a la mayoría, ¿no? Tanto a los grandotes o a los más conocidos, de los que más se habla, como a los diferentes. Hay un montón de blogs, un montón de medios como un poco más pequeños o emergentes que están empezando a, a encontrar su espacio en la parte de la difusión de contenido. Bueno, no me gusta usar la palabra contenido, en la difusión de proyectos. Y creo que es bien padre que todos tengan la información de las películas que se estrenan. Pero como decíamos al principio, también eso tiene que venir del otro lado, porque si el cuate de prensa decide que solo va a hablar de Elemental, porque es de Pixar y es de Disney, pero no va a hablar del Silencio del Topo, porque pues, es un documental que nadie va a ver, entonces ahí es donde tenemos ya como que una falta de difusión, porque se está decidiendo de alguna forma
que mejor le doy más espacio a este porque este no va a jalar gente, ¿no? Pero no le dan la oportunidad. Ahora, si bien es cierto, yo, por ejemplo, como distribuidor independiente, no tengo el recurso tal cual, financiero, para armarme una función especial con, ya sabes, con un brindis y presentar la película y traerme de Guatemala a la directora para que hable de su documental. No, porque no tengo, porque ese dinero que voy a gastarme en eso, prefiero enfocarlo en una campaña digital, en una buena prensa, en tener los elementos que me permitan estrenar la película de la manera más digna y bonita posible, pero no puedo gastármelo en otras cosas. Entonces, eso hace que a lo mejor mi permeabilidad en medios sea más complicada porque no tengo esa lana para llegar a Televisa también o a, ya sabes, a estos medios mucho más masivos. Pero creo que sí hay un compromiso, yo diría, de ciertos medios de también hablar de todo el panorama que hay de estrenos, ¿no? Porque hay muchos medios que le dan espacio a todo. Y creo que sí es importante que se haga una comunicación both ways, tanto en distribuidores como en gente que habla de cine, y que entendamos que todos nos nutrimos unos a otros. O sea, claro que a lo mejor para un medio, el hablar del silencio del topo no le va a traer tantos views o tantas likes como hablar de Barbie. Obviamente no va a pasar, pero sí le da una alternativa para alcanzar un público que a lo mejor naturalmente no vería la película. Y creo que es algo que para mí es lo más valioso. Mucho del público que espera las películas que Benuca distribuye, yo sé que ya está ahí. Yo sé que con un impulsito, con un tráiler, con una pautita digital, yo sé que van a saber que la película se estrena y voy a llegar a ese público. Pero el reto está en cómo lograr que ese público adicional que no está viendo mi película decida interesarse por ella. Un poco lo que pasó con Greenberg, que Greenberg fue un caso de verdad interesantísimo y deberá ser un caso para estudiar. Es que es una película que traía muchos elementos que le hicieron mucho más masiva de lo que podríamos haber imaginado. Que por un lado fue la presencia de Jacobo Greenberg como este personaje mediático del que todo el mundo hablaba, pero también tuvo que ver que como todo el mundo hablaba de él, de repente dejó de ser una película y se convirtió en una cosa más como de moda, como que tienes que ir a ver esta película porque todos están hablando de ella, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Barbie y con Oppenheimer? O sea, es ser muy honestos y decir que las películas iban a hacer dinero, pero hubo a lo mejor un 20% de taquilla, 30% adicional, que solo fue porque se convirtieron en un evento, en una cosa mediática mucho más allá del cine. Quería ser parte de ello, por eso la gente iba vestida de rosa para ver Barbie, porque eso no suele pasar. Entonces creo que ese tipo de cosas son las que tienen que generarse para que el cine mexicano permee más en los medios. Pero tiene que ser una actividad que hagamos todos en conjunto, porque ni lo puede hacer solo el distribuidor, porque en muchos casos no tiene ese recurso, incluso pidiendo Eficine, tampoco es tanto dinero como para que de repente estés hasta en la sopa. Pero también hay un tema bien importante y que se habla todo el tiempo y que ya parece un cliché de la industria, pero que es la creación de audiencias. O sea, sí es un hecho que en México nos debemos enfocar muchísimo en crear audiencias que le den mucho más oportunidad al cine mexicano independiente, porque ya hay una audiencia y hay muchísima audiencia para este cine en muchos estados del país, en muchas ciudades que lo piden, que lo exigen, aunque sean ciudades pequeñas, pero aún así nos falta crear más, crear estos públicos que puedan ir a ver Barbie hoy y puedan ir a ver El silencio del topo mañana y puedan ver una película coreana pasado mañana y luego otra del tour francés y luego vayan a la cineteca a ver la muestra. O sea, pero el encontrar ese público y crearlo y irle dando la oportunidad al público de ver este tipo diferente de cine es un trabajo que viene de muchos lados, porque viene no solo del distribuidor, viene también de qué tipo de proyectos se hacen, viene también de qué tipo de apoyo le da el exhibidor, viene también de la difusión que sea a nivel mediático, e incluso, por ejemplo, de esfuerzos del mismo Eficine, que Eficine da apoyos en la parte de distribución para crear ciclos y muestras y festivales y todo esto. Es parte súper vital de eso el crear audiencias, que nos permitiría llegar a un público mucho mayor. Y es algo que creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer aquí en México. Fíjate, en esto que mencionas de crear audiencias, por ahí en algunos TikToks que a veces he lanzado de cinéfilos, me ha permitido observar las respuestas de algunas personas, sobre todo recientemente una chica de Sinaloa que vive en una comunidad
pues alejada de todo, ¿no? Y ella me contaba de un videoclub al que llegaban las películas ya pirata, pero de baja calidad, es decir, después de que alguien las vio 1000 veces, ya llegaban ahí, ¿no? Y era la forma que tenía ella de ponerse al día de algunas películas que nosotros vimos 2 años atrás, 3 años atrás, 4 años atrás. Y como ella debe haber miles de personas en este país, ¿no? Entonces uno también piensa ya en ese público, piensa en esa audiencia. Y ahora que mencionabas que hay una audiencia que precisamente sí consume cine independiente en distintas entidades, y hay una audiencia posible que puede llegar a la que todavía no le toca esa fibra, digamos, sensible o de interés por acercarse a estas películas, pero que ahí está, porque es latente, puede ser cautiva el día de mañana. También, ¿qué Ujú. alternativas existen para acercar estas películas a esas personas en el supuesto de que no haya un cine que te diga, mira, Fer, aquí vamos a exhibir el secreto del doctor Greenberg? ¿Qué alternativas se encuentran? O sea, por ejemplo, plataformas digitales, ya mencionabas hace rato una Filmi Latino, ¿no? Que me parece que es una de las mejores herramientas que puede existir. Pero si tomamos en cuenta también que es justo lo que hablaba con Arturo Aguilar Figueroa, que es un episodio que se va a estrenar, que es tenemos la barrera de que mucha población no tiene acceso a Internet, ¿no? Para conectarse a una computadora, a un celular y estar viendo una película, ¿no? Y pues también es ponerle sobre la mesa el tema de que existe Filmi Latino. O sea, es crear una cadena de información, es como un baúl, ¿no? O sea, generar un montón de información y llevarlo precisamente a estas comunidades, a estas poblaciones, decir, miren, hay esto, pero no lo hemos hecho, no nos estamos tardando quizá, no lo sé, no hemos encontrado la manera de qué hacerle, pero en este caso, desde el lado de la distribución, ¿qué alternativas existen para acercar esas películas? Y la otra pregunta que va más o menos de la mano es, ¿ahí qué papel juega la piratería como un elemento de acercar estas películas a esa población? Fíjate que en la primera pregunta, me he encontrado un maravilloso apoyo y que hacen estos esfuerzos para llegar a muchas comunidades. Eh, por ejemplo, del Festival de Guadalajara, del Festival de Morelia, del Festival de Guanajuato, porque tienen muchos ciclos que van enfocados a esto. Por ejemplo, el Festival de Guanajuato tiene un plan como un ciclo de varias sedes independientes en San Cristóbal de las Casas y en Nayarit y así, donde llevan películas que estuvieron en el Festival de Guanajuato en salas que puede que sí o puede que no fueran a presentar las películas, ¿no? Eh, eh, el Festival de Guadalajara de repente lleva películas que estuvieron en el festival a comunidades donde no hay cines, o sea, donde naturalmente no podrían llevar estas películas. Y de repente, ahorita justamente en Benuca Films, en algunos meses estrenaremos la película Goya, una película filmada en Jalisco, que estuvo en el Festival de Guadalajara. Y ahorita es parte de este ciclo que está haciendo el Festival de Guadalajara para llegar a otras sedes. Y platicando con el director y con las productoras de Goya, una de los temas fue, oye, el Festival de Guadalajara tiene este ciclo que va a llegar a estas 6 ciudades que yo sé que no vamos a llegar cuando estrenemos, porque no hay cines ahí. Como que el esfuerzo de Guadalajara es llevar la forma en la que se vean, a lo mejor algo móvil, algo itinerante, pero que se vea. Son esas oportunidades que para mí siento que son valiosísimas, ¿no? Y que lo hacen en muchos casos estos festivales, porque ya como que tienen una estructura que les permite llevar estas películas a estas sedes que a lo mejor regularmente no las tendrían. Para mí eso es valiosísimo. También es valioso, por ejemplo, ciertos esfuerzos que hacen algunas distribuidoras de crear ciclos itinerantes. Alphaville tiene un ciclo de que llevan al cineasta a un cine y se muestra la película y el cineasta habla de la película. Y también son esfuerzos que creo que son súper valiosos, no todos los podemos hacer, pero tratamos de poner nuestro granito de arena. O sea, por ejemplo, Alphaville, Alfonso López, si nos contacta distribuidores para decirnos, oye, quiero hacer el próximo año otra vez este ciclo de llevar los directores a los cines. ¿Tienes una película que pueda cuadrar en este perfil? Sí, mira, tengo esta. Y te digo, se vuelve una cadena de irnos apoyando para que de repente un ciclo como ese que tiene Alphaville también tenga como más caminito, ¿no? Todo ese tipo de esfuerzos para mí son súper, súper valiosos y que yo trato de participar en ellos cada vez que puedo, ¿no? Cuando de repente un cineclub me dice, oye, eh, ¿te acuerdas que hace 6 meses me diste tal película y la pasamos en el cineclub? Bueno, tenemos oportunidad de hacer una función en tal teatro de tal pueblo que está
10 kilómetros de acá y que no hay un cine. Ah, pues hagámoslo, ¿no? Y vemos cómo se puede hacer funcional. Digo, al final yo sé que la distribución es un negocio y tienes que tener dinero por cada cosa que muestras, pero hay ocasiones en las que lo sopesas y le dices al director, oye, pues aquí no nos van a pagar un solo quinto, pero hay un público de 40, 50, 80 personas que van a ver tu película y que a lo mejor nunca la verían si no fuera por este esfuerzo. ¿Quieres o no que se muestre? Y usualmente te van a decir que sí, porque para ellos tiene más valor el que se presente a que no. Entonces creo que por ahí sí hay muchos esfuerzos y creo que nos faltan todavía, pero creo que, te digo, es como sumar cadenitas de energía para que esto vaya Y, funcionando. Voy a decir algo muy polémico, pero creo que muchas distribuidoras independientes piensan lo mismo que yo. Muchas veces encontrar una película que traes en la piratería te conviene, porque te das cuenta que hay un público que está pidiendo tu película. Y a veces cuando no la encuentras, suena irónico, pero te da un poco de tristeza porque te das cuenta que nadie la está esperando. Entonces, eso es muy polémico decirlo como distribuidor y no es que esté apoyando la piratería, pero es una realidad que es un indicador súper, súper, súper realista de qué tipo de público está esperando tu película. O sea, ¿en qué ciudad alguien está esperando? Hace, hace ya algunos años se estrenó una película que se llama 108 costuras. Y yo me acuerdo que un día estaba yo en Moroleón, en Michoacán, y me encontré en un puestito la película pirata. Y yo recordé esa película, en aquel momento yo la programé, y en ese momento no llegamos a Michoacán más que a Morelia, ¿no? Un par de salas en Morelia. Pues claro, la gente de Moroleón quería ver la película, no la pudo ver cuando estuvo en Morelia, y pues de alguna forma se encontró una versión en algún lado, de algún lado se pirateó y ¡pum! Ahí estaba, ¿no? Y entonces era obvio que había una necesidad de ver esta película, una demanda que no había sido cubierta. Entonces, repito, no digo que esté bien la piratería en esos términos, pero sí te da cuenta que hay un público que lo está buscando. Y vuelvo al tema de hace rato, de cuando de repente hay gente que dice que fuera de la Ciudad de México o de las ciudades grandes no hay una demanda por estas películas, como que a nadie le interesa verlas y que nunca nadie las va a ver. Y siento que es una mentira gigantesca, porque muchas de las copias piratas de películas que encuentras son en este tipo de ciudades muy pequeñas, de pueblos, que quieren ver las películas y como no llegan, pues qué otra alternativa hay más que buscarla en internet a ver de dónde, de un torrent o lo que sea y verla. Y repito, no digo que esté bien, pero te da una muy clara indicación de que hay un público que quiere ver la película. Creo que cuando empezó la polémica de esto fue por una película de Decision to Live, ajá, que estaba ya en pirata y que había gente que hablaba de ella, pero aún no se estrenaba comercialmente hablando. Y alguien decía, no, pues se volvió ese tema de, pues esperen a que se estrene, pero a mí nunca me llega, bla, bla, bla. Pero es que es una realidad. Si una película nunca va a llegar a una ciudad y pasan 8 meses de que se estrenó y nunca llegó, pues no es de sorprender que alguien la consiga pirata y la vea. Nuestro trabajo como distribuidor es tratar de encontrar, te digo, como te dije hace rato, rascarle y encontrar en Camargo, en Ciudad Fernández, en Uruapan, en Moroleón, en donde sea, los medios para que la gente pueda ver una película. Sea con un ciclo de un festival, sea con un esfuerzo como los de Guadalajara, Morelia, Guanajuato, sea en un cineclub, eh, y también a lo mejor encontrar la forma en que algunos cines que en su momento no estaban disponibles ya lo estén. O sea, de repente hay muchas cadenas chiquitas que van abriendo cines nuevos. Aquí en DF abrió Cinemas World Trade Center, ¿no? Estaba en el World Trade Center donde estaba antes el de Cinemex. Ahí en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, está el Magnus Cinema, que es un cine que solo está allá. Tienes el Cinedot, estos cines que su esfuerzo es encontrar plazas donde no hay cines y abrir un cine ahí y tratar, ¿no? Más allá aparte de todos los independientes, que te lo juro que hay una cantidad tan grande de cines independientes en el país, que cuando tú te das cuenta de la cantidad de opciones que tienes para estrenar una película, estás hablando de 100 salas independientes donde puedes sacar una película que no son parte de ninguna cadena y que podrías llegar a ellos si le rascas. O sea, te lo juro que sí. Para ir cerrando,
Pues una Sí, pregunta que debió ser de las primeras, si no es que la primera, pero bueno, van saliendo así, es en el caso de Benuca, ¿cómo selecciona los filmes a distribuir? ¿Cuáles son los valores o los parámetros que ve y observa en alguna película y dice, me la voy a jugar con esta, esta me interesa, esta me va a gustar? Lo digo, por ejemplo, por dos títulos, 90 días para el 2 de julio, que a mí en lo particular se me hace una buena película y me da gusto ver que tuvo, ¿no? Que tuvo su público. Y El secreto del doctor Greenberg, que te digo que me fascinó, y que creo que El secreto del doctor Greenberg, si uno la junta con Girón, este documental de Cristian Cueva, se hacen un combo magnífico de los misterios sin resolver y cultura popular del mexicano, ¿no? O sea, han tenido buen tino ahí. Pero en el caso de Benuca, ¿cómo es esta selección? ¿Cuál es la tirada? ¿Hacia dónde va? fíjate que algo que para mí es importantísimo en la parte de distribución es apoyar el talento emergente. O sea, algo que para mí es el mantra absoluto de Benuca es eh, siempre que hay un talento emergente que tiene una voz, que quiere decir algo, que está proponiendo algo fresco en términos de cine, de lo que está haciendo, para mí eso ya es una palomita de esto quiero que lo distribuya Benuca. Algo que para mí es muy valioso es, eh, y más para los distribuidores independientes, cuando tú cierras una película con el productor para distribuirla, es una relación de largo plazo, porque por el tipo de forma en la que se estrena y por los espacios tan limitados que hay para estrenar cine mexicano o cine independiente en general, e internacional también, a veces una relación con una película se convierte en una relación de 1 o 2 años. O sea, hay películas que yo cerré hace 2 años que apenas voy a estrenar ahorita. Y esto solo funciona si tú amas la película. O sea, para mí es importantísimo yo amar la película, yo saber que lo que estoy queriendo distribuir me emociona tanto como para saber que esta relación a largo plazo va a durar 2, 3 años y voy a seguir emocionado cuando se estrene. Y eso, y apoyar mucho el talento emergente. El 80% de películas que hemos estrenado y las que tenemos a futuro, que tenemos un line-up bien bonito para 2024, casi todo son óperas primas. O sea, 90 días es ópera prima. Eh, por ejemplo, películas que traemos a futuro, No vayas a clase mañana, que estrenaremos muy pronto, es una ópera prima de Diego Barragán, que estuvo en Guanajuato y que se filmó en Jalisco. La película, que es una película filmada en Campeche por un cineasta emergente que se llama Max del Río, es una ópera prima súper innovadora, súper rica, súper padre. Incluso las películas que nos metemos como Benuca en producción, ¿no? Tenemos un par de películas que hemos producido nosotros. Hay una que también se estrenará pronto que se llama Un lago, que es ópera prima de Rafael Martínez Sánchez, que es un actor que decidió escribir un guión y que él lo dirigió y que es una propuesta diferente. Hay un cineasta que se llama José Luis Isoard, que hizo Padre Pablo, que es una película que ha estado en festivales, que el tipo también es súper ingenioso y es súper fresco y lo que hace es como muy diferente a lo que hay en la industria ahorita. Y ese tipo de voces para mí son, o sea, las que quiero que Benuca distribuya. Incluso las que mencioné ahorita, por ejemplo, El silencio del topo es una ópera prima de Anaís Taracena. Este, Greenberg, pues Ida Cuellar es como este proyecto bebé que traía por muchos años y que lo logró sacar. La ópera prima del guionista bueno, no ópera prima, porque es su segunda película, pero del guionista de Greenberg, de Miguel León, también es una producción de Benuca Films que esperamos poder hablar de ella más adelante en unos Claro. meses que ya está terminada. Pero todo esto es puro talento emergente, puras voces nuevas, que para mí es lo más valioso que tiene esta industria. Y muchas veces son las películas que suena feo, pero que son las más ninguneadas. Como que luego los distribuidores ven óperas primas y como que pareciera que es como de no, no quiero porque no tengo cómo vender a este director porque nunca nadie ha visto de nada de ellos. Y al contrario, para mí es una de los assets más valiosos del cine que yo distribuyo. El saber que voy a llevar a una pantalla grande, a una cineteca, a una sala de arte en Cinemex, a un cine independiente en Jalapa, una película de un cineasta, que es lo primero que ha hecho y lo primero que se va a ver de él. Para mí eso es, o sea, como lo máximo, o sea, es lo que me hace que lo que hago me llene como de energía, pues, como de alegría. Y creo que ahí es donde yo tomo la decisión, o sea, ese tipo de películas que me vuelan la cabeza y que me hacen querer seguir distribuyendo,
ahí es donde están las películas que... ¿no? En ese sentido me gusta escucharte, creo que empato contigo en esta cuestión de enamorarse de las películas, del gusto por ver películas, por eso también uno habla de ellas, ¿no? Porque a uno le fascinan. Y la otra es el hecho de apoyar óperas primas. No nos vayamos tan lejos, o sea, simplemente las recientes nominadas al Ariel las cinco eran de una gran calidad, un gran nivel, y estamos hablando de género de terror, documental, un melodrama como Zapatos Rojos, que en lo particular me gusta mucho, es una película que me gustó mucho, la vi en Morelia. Y pues Scorsese, Brian De Palma, Spielberg, Iñárritu del Toro, pues no nacieron con tres películas en la espalda, ¿no? O sea, empezaron Claro. precisamente con una ópera prima y alguien tenía que confiar en ellos, encontraron a alguien. Y creo que esa labor a mí me parece fundamental e importante y qué bueno que tomes ese riesgo de decir, pues va, o sea, no pasa nada si nos va mal, si el público no la ve, pero tarde o que temprano la va a ver y va a sentar un precedente. O sea, creo que ahí es otro tema, ¿no? Y si quieres, para finalizar, es justo esto, el valor de darle su mérito a las óperas primas, porque si tampoco nosotros ponemos atención, por lo menos nosotros desde la prensa, no le prestamos atención a lo que están haciendo a nuestros talentos, llámese directores, directoras, guionistas, actores, actrices, escenógrafos, vestuaristas, pues nos estamos perdiendo de la conversación que precisamente debemos y queremos generar para las audiencias, ¿no? Recientemente en Shorts México, por ahí vi varios cortos y hice un capítulo hablando de Fanny Soto, ¿no? Dije, mira, aquí hay una directora y una guionista que puede unir las dos cosas, hacer un buen cine comercial, entretenido para la familia y al mismo tiempo respetar esta parte autoral que no se compromete uno con lo otro. Y así va viendo uno, te digo, bastantes talentos y qué bueno que tomes ese riesgo. Hacia dónde ir nosotros en el cine mexicano con estas apuestas, mi estimado Fernando, precisamente de seguir impulsando el cine nacional desde darle el voto de confianza a los futuros talentos, a los futuros realizadores. Porque además es otra parte de contar historias. O sea, ellos están contando historias de un presente, desde su óptica, desde una sensibilidad distinta a la que se hacía hace 20, 10, hace 5 años. Que pues, el cine también sirve para contar estas historias de lo que puede ser nuestra realidad, de lo que puede ser nuestro presente. No, y además de todo, algo que para mí me parece muy, muy, muy valioso es que, eh, y más en las óperas primas es muy notorio, cada voz va a contar una historia muy diferente, o sea, y de una visión muy diferente, porque muchas veces en las óperas primas sí hay una parte muy, muy importante de tema personal, porque es más fácil contar lo que te ha pasado o las tribulaciones que has tenido o lo que has enfrentado para contar eso. Una de las películas que soy parte de los productores y que distribuimos, que se llama La Visita, ópera prima de Ana Mancera, era una película que para mí era tan, tan, tan genuina, tan, tan honesta en la forma de narrar. Hablaba de un tema como, digamos que para hacerla muy resumida, era como un trío amoroso, pero era mucho más profundo. No era un tema de un trío amoroso como suena en las películas hollywoodenses. Había mucha profundidad en por qué resultaba esta situación dentro de la historia. Y para mí me parecía de verdad súper honesto la forma en que cuando no tienes un preámbulo de qué es lo que tienes que hacer, porque lo que quieres es contar una historia que viene de acá, la forma en la que la narras visualmente como director, como cineasta, es muy diferente. O sea, ahí es donde yo veo como estos atisbos súper hermosos de un autor que está creando algo. Ana tenía ciertos momentos en esta película que eran como de cosas que yo nunca había visto, como algunas rupturas de la cuarta pared que no parecían tal cual rupturas de cuarta pared, pero que eran como ciertos juegos con el espectador. O sea, eran cosas tan bonitas, tan genuinas, que es cuando de repente dices que aquí hay algo que tiene que apoyarse. Igual, José Luis Isoarde en esta película de Padre Pablo, hay una decisión que él toma a nivel autoral como director a los 20 minutos de la película, que cuando yo vi, dije, esto no lo va a hacer cualquiera. O sea, esta decisión, que la prefiero no decir y ya luego tú y yo la platicaremos cuando esta película estrene en cines, que espero que sea pronto, es algo que es tan loco y tan diferente y que no lo había visto, que cuando lo vi dije, esta película quiero distribuirla. Y llevaba 20 minutos viéndola, pero ahí me di cuenta que José Luis era una voz que yo quería apoyar, ya sabes. Y aunque esta no la distribuyo yo, pero
la vi en Guanajuato, por ejemplo, en Norte, de Nat Bermúdez, Ah, gran que ganó, documental. sí, que ganó el premio ya. Sí. Esa genuidad, ya inventé una palabra, ¿no? Lo genuino que es la voz que tiene, por ejemplo, Nat haciendo cine, ese tipo de cosas, la que dices es que hay alguien que si alguien no ve que tiene que apoyar e impulsar para que esta sea la primera de 40 películas, es que algo nos está faltando aquí en este cine si no vemos esas oportunidades de gente tan talentosa haciendo cine. No, Fernando, acabas Ya no sé si sí, no, me de brinqué nombrar, algo. no, dijiste algo que coincidí justo ayer reiteré el hecho de que se le prestara atención a una directora como Nat Bermúdez o otra directora como Selma Cervantes, porque también pude ver Norte. De hecho, entrevisté a Natalia en una conversación muy emotiva que tuvimos los dos hablando acerca de adicciones y fue como, me has ilustrado mucho en materia de distribución, pero sobre todo algo que es el espíritu cinéfilo, ¿no? Que a final de cuentas le hace honor a este espacio. Pero pues me dio mucho gusto recibirte, tenerte aquí en Cinéfilos en Apuros. ¿Algo más que tú quieras agregar? No, pues nada, agradecerte a ti el espacio. Qué padre que se pudo armar esto. Qué padre que un Twitter resultó una conversación súper rica. Ojalá que se den otras muchas más. Y pues nada, como te das cuenta, a mí me encanta hablar de cine, ya hablo hasta por los codos, así que cualquier otro día que quieras hablar más de una hora de cine, aquí voy a No, estar. no, perfecto. Y seguro seguiremos hablando de cine, sobre todo de cine mexicano, de este cine independiente y de talentos emergentes, porque estoy de acuerdo, hay que ponerlo sobre la vitrina para que la gente empiece a conocer quiénes hacen su cine. Y bueno, amigos y amigas de Cinéfilos en Apuros, ya escucharon y ya saben, ustedes sigan sugiriendo los temas, propongan, comenten, formen parte de la conversación, porque a final de cuentas esto y el cine lo hacen ustedes.